Buenos días, otra vez, y bienvenidos a esta sesión que se titula Ablación de fibrilación auricular, consideraciones para mejorar los resultados. Mi nombre es Julián Villacastín y trabajo en el Hospital Clínico, aquí en Madrid, y tengo a mi lado como co-moderador a Alberto Barrera, de Málaga, que yo creo que es bien conocido por vosotros. Como estamos o tenemos que seguir el horario previsto, si te parece, Alberto, presento yo directamente a Enrique Rodríguez Font, que trabaja en el Sant Pau en Barcelona y que nos va a comentar qué al final, crioenergía o radiofrecuencia para el aislamiento de las venas pulmonares. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias. Lo primero que quería era agradecer la invitación de la organización a haberme invitado para dar además esta charla que es especialmente bonita para mí. Y bueno, voy a intentar contestar la pregunta, pero no es una pregunta fácil, ¿no? Perfecto, pues la pregunta es crioenergía o radiofrecuencia. Y esto es una pregunta que no es sencilla y no es nueva tampoco. Ya hace tiempo ya vimos cómo el hombre de hielo se peleaba con el hombre antorcha, ¿no? Y esa era una primera discusión entre el frío y el calor, ¿no? Pero ahora mismo la cosa, diría que la cosa está que arde. Y está que arde porque hay muchos razonamientos que podemos utilizar, y estos son los que voy a utilizar a lo largo de la charla. Vamos a intentar dar unas razones de conocimiento y aprendizaje, unas razones de anatomía, unas razones de cuál es el más eficaz o cuál podría ser el más eficaz, cuál tiene más o menos complicaciones, algunas razones también económicas y finalmente terminaré con alguna razón también desde el punto de vista emocional. Desde 1998 que Jaizaguirre descubrió cómo podíamos tratar la fibrilación auricular con catéter, pues ha habido muchos avances en el conocimiento, ¿no? Y un ejemplo pues es este tipo de ablación. Cuando estábamos ablacionando la vena pulmonar superior izquierda, el paciente se le produjo una sistolia, posteriormente un bloqueo AV y una inducción de fibrilación auricular. Ahí nos da la idea de que hay una reacción vagal, hay una reacción ganglionar con una interconexión entre los ganglios bastante llamativa. Afecta al nodo sinusal, afecta al nodo V y afecta a la inducibilidad de la fibrilación auricular. Y eso nos dio a entender que los ganglios que se situaban en las entradas de las venas pulmonares podían tener un papel importante en la génesis de la fibrilación auricular. Y esto lo aprendimos realizando ablación. Y también aprendimos que a veces hay pacientes que el sustrato que mantiene la fibrilación auricular podía tener con circuitos o rotores que están dando vueltas alrededor de algunas zonas de la aurícula izquierda y que podrían tener que ver también con estos ganglios o no. Pero vamos avanzando en ese conocimiento y vamos avanzando en lo que es la fisiopatología de la fibrilación auricular. Todavía nos quedan pendientes muchas cosas y la fibrilación auricular persistente probablemente sea un punto todavía débil en el conocimiento de esa fibrilación auricular. Pero seguro que a base de la ablación, a base de ir ablacionando, a base de ir realizando procedimientos, también aprenderemos, como hemos aprendido, pues que a lo mejor hacer líneas y quemar cafés a lo mejor no era lo más útil, pero poco a poco seguro que a través del mapeo y sistemas de mapeo y sistemas de ablación podremos seguir avanzando. Pero eso nos lo ha dado la mayor parte del tiempo hasta ahora, al menos, el conocimiento, la ablación con radiofrecuencia. Y también la doctora Alonso también nos enseñó que mediante ablación y mediante más sistemas de mapeo podíamos intentar entender pues, cosas prácticas desde el punto de vista de la ablación, que hay venas que están interconectadas entre sí eléctricamente, otras no. Y esa interconexión también nos sirve para cuando realizamos ablaciones con crío, para saber cuando estamos quemando una y se retrasa muchísimo, pues a lo mejor hay que quemar la otra para realmente terminar de completar la ablación de esa primera. Las venas están interconectadas y esto también nos lo ha enseñado la ablación. Y realizando ablaciones también nos hemos aprendido en entender cómo es el mecanismo de arritmias que salen posteriormente a la ablación de la fibrilación auricular. Arritmias que están relacionadas pues, con lo que hemos hecho previamente, con líneas de ablación, flúteres, que entendemos cómo son el mecanismo y cómo aprendemos a manejar su tratamiento. También normalmente mediante ablación con radiofrecuencia. Hemos aprendido bastante de esto. Pasamos a razones de anatómicas, y las razones anatómicas a priori podríamos pensar que hay algunas anatomías que se salen de los estándares y que podríamos predecir que hay pacientes que
no van a ser a priori adecuados para realizar una crioablación. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos. Pacientes pues, que tienen unas venas accesorias muy llamativas, pacientes con grandes ostium común en el lado izquierdo del corazón, ¿no? Que no podemos aplicar ahí en un balón con cierta estabilidad, o unas venas derechas muy ramificadas, muy precozmente ramificadas y múltiples, ¿no? Probablemente esas a priori sean ideas que tenemos preconcebidas, porque luego cuando hemos ido a hacer ablación con radiofrecuencia a estos pacientes que a priori pensábamos que la anatomía no nos iba a ser favorable, pues nos hemos encontrado con que desde el punto de vista de la ablación con radiofrecuencia tampoco ha sido favorable. Y de hecho algunos papers que han intentado demostrar la diferencia o el beneficio de visualizar anatómicamente las venas pulmonares antes de la ablación tampoco han conseguido demostrar que el beneficio sea real. De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, este caso que vimos que la anatomía no parecía muy favorable, tenía un tronco común izquierdo que salía muy precozmente, muy hacia la derecha, pues realmente cuando nos pusimos a hacer la ablación con el criobalón, pues no encontramos muchas diferencias a una ablación puramente estándar. O sea que cuidado con la anatomía al tener un prejuicio demasiado fijo desde el principio. Otro problema podría ser, como en este caso, los pacientes que tienen venas pulmonares muy grandes. Eso ya te puede hacer una idea de que probablemente, además de tener una probabilidad mayor de tener un problema de parálisis frénica, podemos ver, como en este caso, que el balón acaba impactándose en una vena muy distal. Fíjense, esta vena pulmonar superior izquierda, ¿dónde la acabamos impactando? Concretamente, en donde terminaban vemos como esas ramificaciones últimas, probablemente el balón estaba aquí. Tal vez demasiado distal. Y esto es importante a la hora de lo que comentaremos más adelante, porque en grandes ostium común, en grandes venas pulmonares, sobre todo las izquierdas, podríamos dibujar o pensar que los tractos fibrosos que se introducen dentro de esas venas pulmonares, pues probablemente empiecen, a veces, muy precozmente. Y donde estamos realizando la ablación sea demasiado distal. Y ese demasiado distal continúa dejando esos tractos fibrosos donde se pueden generar los focos y donde se pueden producir las reentradas y seguir generando focos antrales que generen la fibrilación auricular. Todo esto está expresado bastante bien en este artículo de un grupo japonés que realizaba un procedimiento de mapeo a los 3 meses de haber realizado una crioablación con balón. Este mapeo se hacía con un catéter de alta resolución y dibujaba lo que eran las áreas de aislamiento donde teóricamente había sido colocado el balón, y de forma crónica, porque hemos visto que algunos estudios en forma aguda la lesión podría ser mucho más amplia, probablemente porque hay más edema a ese nivel, pero este artículo dibuja la fase crónica, y esa fase crónica la dibuja, como vemos aquí, en forma de mapas de voltaje, donde teóricamente se instaló la lesión del balón. Y de forma paralela y ciega, cogían el TAC y dibujaban dónde hubieran puesto las lesiones si lo hubieran hecho este paciente con radiofrecuencia. Y lo compararon entre sí. Y vieron que las áreas de aislamiento de los catéteres con radiofrecuencia eran mucho mayores, sobre todo a nivel de las venas superiores izquierdas. A este nivel quedaban áreas donde teóricamente, si hubiéramos hecho la ablación con radiofrecuencia, hubieran estado completamente aisladas, mientras que en los pacientes con criobalón, probablemente porque las venas pulmonares superior izquierdas siempre tienen un tamaño superior, el área de aislamiento era más ostial. Y eso podría tener una influencia en los resultados. Y realmente los resultados, como todos sabemos, son difíciles de valorar. Difícil de saber cuál es el resultado de una ablación efectiva en fibrilación auricular. Que se cure, eso es perfecto, pero a veces hay cosas intermedias que no sabemos exactamente cómo identificarlas, ¿no? Uno de los artículos pivotales que se publicaron el año pasado es el Fire and Ice. Y el Fire and Ice lo que nos dice es que las dos técnicas tienen el mismo buen resultado. Y eso es importante, eso es importante. Y ahí, pues, tenemos un punto de base. Muchas ocasiones, dependiendo de la práctica clínica, pues con la crioablación se puede tardar un poquito menos y se puede utilizar un poquito menos de escopia en la radiofrecuencia porque utilizamos el navegador. Pero en general estos resultados
son equiparables a la mayoría de los estudios que se han realizado. De hecho, en un metaanálisis que se ha publicado este año, vimos cómo se comparaban los resultados de criobalón con catéteres de radiofrecuencia sin sensor de contacto, y esos sin sensor de contacto, la mayoría de los estudios, o prácticamente todos, tenían un beneficio neto a favor del criobalón. Mientras que si comparamos los últimos estudios con criobalón de segunda generación y catéteres con sensor de contacto, en ninguno de ellos tenía ningún tipo de beneficio. Las dos técnicas eran simultáneas. Sin embargo, si vemos la calidad de la lesión, nos encontramos estos estudios. Todos estos estudios se hicieron, como hemos visto antes el estudio japonés, a los 3 meses de realizar la ablación, repitieron el procedimiento para ver cuántos pacientes permanecían las venas aisladas y cuántas venas de esos pacientes estaban aisladas. Arriba tenemos estudios hechos con criobalón y abajo con radiofrecuencia. Vemos como claramente en azul aquí están los pacientes que tenían venas conectadas y en verde las venas que estaban conectadas, el porcentaje de venas conectadas. Abajo, en radiofrecuencia, igual, en la barra roja, los pacientes que tenían alguna conexión y en verde los pacientes, las venas pulmonares que estaban reconectadas. Y como vemos aquí claramente, aunque la mayoría de los pacientes eran equiparables, salvo en este estudio que fue con un procedimiento más agresivo y también se tuvieron algunas complicaciones más, pues la mayoría, el 60-70% de pacientes tenían alguna reconexión. Sin embargo, si nos fijamos en cuántas venas realmente estaban reconectadas, ahí sí que llama la atención que la calidad de la lesión en la crioablación parece superior, porque tan solo el 25% de las venas vapeadas estaban reconectadas, mientras que con radiofrecuencia pues encontrábamos reconexión en 50% o más. O sea que algo tiene que ver con que, aunque nosotros estamos creando una mejor lesión, los resultados no son claramente mejores, ¿no? Podría tener que ver lo que hemos visto anteriormente de la ablación excesivamente ostial y alguna otra cosa, como por ejemplo, cuando vemos las complicaciones. En realidad las complicaciones son similares también. En la mayoría de los estudios encontramos un balance completamente equiparable entre una y otra. Sin embargo, si nos fijamos, lo que sí que llama la atención suelen ser las parálisis frénicas. Que las parálisis frénicas oscilan aproximadamente entre un 3 y un 9% y suelen ser casi siempre transitorias. Como vemos en este estudio, había de 700 pacientes, hubo 68 parálisis frénicas, ya digo, la mayoría transitorias. Y llama la atención que dicen que tan solo 9 venas pulmonares superiores derechas no fueron aisladas. Eso significa que cuando se produjo la parálisis frénica ya se había producido el aislamiento de la superior derecha. Pero, claro, ¿realmente ese aislamiento fue suficiente? Porque lo que nos seguramente obligó a hacer en esa aplicación es parar precozmente, con lo cual probablemente esa lesión, pues quedan dudas de si realmente fue suficientemente intensa y además seguro que en ningún caso se haría una aplicación de seguridad. Con lo cual ahí podría venir otra parte de la limitación de esta técnica, ¿no? En cuanto a la realización de reablaciones, también ahí pensamos que probablemente sí que los estudios nos marcan que la radiofrecuencia puede ser superior, porque si lo hacemos con criobalón, pues probablemente la otra lesión que creemos nos pueda dejar o tengamos la misma probabilidad de que haya otro gap y que ese gap se escape entre un gap y otro. En cambio, la probabilidad de que se vuelva a reconectar tan solo una aplicación o un par de aplicaciones a nivel del gap concreto donde hemos encontrado la reconexión, pues esas probabilidades de reconexión son más altas, son más bajas. Desde el punto de vista económico, el problema viene cuando tenemos que, además de ablacionar las venas pulmonares, tenemos que ablacionar otro sustrato y aproximadamente un 25% de los pacientes con fibrilación auricular tienen flúter también. Y eso lo sabemos de forma espontánea y mucho más si estamos utilizando fármacos del grupo 1C. Así que si tenemos que intentar ablacionar los dos sustratos, probablemente económicamente salga más rentable utilizar la radiofrecuencia. También si utilizamos la búsqueda de otros focos extrapulmonares, aunque eso realmente es casi anecdótico y probablemente represente menos de un 5% de los casos. Y por último, quería comentar un aspecto emocional. Y el aspecto emocional también es importante, porque ver, por ejemplo, a la doctora Alonso, pues
estar de brazos cruzados mientras que ablaciona unas venas pulmonares, pues te da tranquilidad y eso es realmente agradable, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero otras veces estamos haciendo la ablación y cuando hinchamos el balón y vemos que la vena está aislada y nos ponemos muy contentos, miramos los electrogramas y ¿qué vemos? Pues no vemos nada, ¿no? Y siempre nosotros, bueno, pues aquí estamos electrofisiólogos y nos gustan las rayas, ¿no? Y yo creo que todos llevamos puesta esta camiseta como los moderadores, ¿no? Con lo cual el aspecto emocional del problema creo que hay que tenerlo en cuenta también. En resumen, pues, para terminar, creo que la radiofrecuencia ha permitido un mejor conocimiento de lo que son la fibrilación auricular y ha permitido avanzar en su tratamiento. La crioablación, por contrario, es una técnica algo más sencilla y que probablemente crea unas lesiones mucho más duraderas y eficaces a la hora de realizar la ablación. Aunque por algunos motivos, que ya he comentado algunos de ellos, pues probablemente no se reflejen todavía en los resultados y probablemente el avance tecnológico pues pueda ir en este sentido, ¿no? Hay razones anatómicas y económicas que probablemente justifiquen la utilización de uno u otro sistema de forma individualizada en un paciente en concreto. Pero yo creo que tanto la crioablación como la radiofrecuencia deberían formar parte del armamentarium habitual de un laboratorio de electrofisiología con un mínimo de casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por haberte ajustado exactamente al tiempo. Y vamos a pasar a la siguiente comunicación, que la presenta el doctor Ángel Ferrero de Loma, que va a hablar sobre el ajuste de dosis en crioablación con balón de venas pulmonares. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización que me haya invitado a hablar de crioablación en esta sesión. Y bueno, como hemos visto en la sesión anterior, pues después de la publicación de los resultados del estudio Fire and Ice, la crioablación, que había sido siempre una técnica emergente, joven, en el panorama de la ablación de fibrilación auricular, pues parece que se consolida hoy en día como una técnica al menos igual de segura y eficaz que la radiofrecuencia, incluso con la posibilidad de que existan una serie de beneficios, como se desprende de estudios secundarios. El tema es que en crioablación tenemos un problema y que está más establecido en los protocolos de radiofrecuencia, y es el tema de la dosificación. A día de hoy todavía no tenemos clara cuál es la dosis que tenemos que dar para garantizar que sea efectiva y segura. Las dosis iniciales recomendadas eran 5 minutos, que luego pasó a 4 con el balón de primera generación, y el dar sobre todo una aplicación extra después del aislamiento de la vena pulmonar como aplicación de seguridad. Pero lo cierto es que estas recomendaciones fueron basadas en estudios experimentales de crioablación focal en sustratos diferentes y además de hace bastantes años. Y lo que está claro es que hoy en día los catéteres ya no son los mismos, los refrigerantes tampoco son los mismos y tampoco es el mismo sustrato el que ablacionamos en vena pulmonar que cuando se hicieron estos estudios. Una de las limitaciones, como sabéis, de la crioablación es una duración prolongada de las aplicaciones que puede llevar a procedimientos largos, y lo que sí que una de las cosas que sabemos es que lo que está claro es que las complicaciones de la ablación se relacionan de forma directa con el tiempo de aplicación de criotermia. Y aunque la crioablación es una energía que siempre se ha relacionado con seguridad y lo es, no debemos olvidar que es una energía lesiva y que si observamos imágenes poco habituales de ver, como en este caso tenéis a la izquierda una toracoscopia o una broncoscopia a la derecha durante la realización de una crioablación, podéis ver cómo el bloqueo de hielo traspasa la pared de la vena pulmonar y puede lesionar estructuras vecinas. Sabemos, por ejemplo, que la parálisis frénica es una complicación tardía dentro de la aplicación, es decir, normalmente cuando ocurre ya se ha bloqueado la vena pulmonar, y en esta revisión pues se situaba en una media de 144 segundos, con lo cual pensamos que si las aplicaciones son más cortas, cuanto más cortas consigamos que sean, menos probabilidades habrá de que haya parálisis frénica. Si pensamos, por ejemplo, también en estudios que han aleatorizado a diferentes tiempos de aplicación, en este caso es un estudio experimental, entre 2 y 4 minutos de aplicación, pues también vemos cómo en las aplicaciones más largas la proliferación neointimal que se produce es mayor en el grupo asignado a 4 minutos y, por tanto, la estenosis de vena pulmonar es más frecuente.
Y si nos vamos a una complicación menos frecuente, como es la fístula arterioesofágica, en esta revisión de este año podéis ver cuando se comparan todos los casos publicados de fístula arterioesofágica con un grupo control, pues a diferencia de lo que se pensaba hasta ahora, y era que la fístula estaba relacionada con temperaturas menores, con lo que se la relaciona realmente es con los tiempos más prolongados de aplicación. Por tanto, como comprenderéis, es necesario encontrar una dosis efectiva y segura que reduzca el tiempo de aplicación, procedimiento y con ello de complicaciones. Este es uno de los estudios antiguos que os he comentado en lo que se basaba en las recomendaciones actuales. Es un estudio en perros, se utilizaba gas freón, que es un refrigerante clorofluorocarbonado que se retiró del mercado posteriormente, y bueno, podéis ver las lesiones macroscópicas que se hacían en el nodo AV en el perro. Y bueno, lo importante es que de estos estudios salieron dos puntos importantes. Uno, el primer punto, el tiempo de aplicación. Se vio que a partir de los 3-4 minutos de aplicación la lesión se quedaba estable ya en la anchura, con lo cual salió la primera recomendación con el balón de dar aplicaciones de 4 o 5 minutos. Y por otro lado, lo que se vio es que en el grupo de perros en los que se había dado una única aplicación, el riesgo de recurrencia aguda y a largo plazo era muchísimo mayor que en el grupo de perros que se habían realizado una aplicación de seguridad o extra. ¿Y por qué es tan importante parece ser esta aplicación extra? Bueno, pues porque por la naturaleza característica de la lesión por criotermia, y es que es una lesión bifásica. En una primera fase tenemos una fase de congelación en la cual, conforme vamos bajando la temperatura, se van produciendo una serie de cambios extracelulares reversibles. Después, bueno, conforme baja más, se van produciendo cambios a nivel ya intracelular que condicionan una lesión irreversible. Posteriormente, cuando llegamos ya a temperaturas extremas, se producen daños adyacentes por afectación vascular, pero luego hay una segunda fase que es independiente de esta primera, que es la fase de recalentamiento, en la cual parece ser que se produce una lesión independiente por unos mecanismos propios, además. Y esto es lo que hace que, de dar una aplicación a dar dos, el daño se multiplicaría no por 2, sino por 4. En esto se basa la aplicación del bonus. Es algo que se sabía hace tiempo ya, esto es del año 68. En Nature podéis ver cómo en crío experimental, cuando realizamos una aplicación, 2, 3 o 4, a varias aplicaciones, podéis ver cómo la lesión es casi el doble cuando realizamos 2 aplicaciones en el mismo sitio que cuando hacemos una. Y hoy en día también estudios más recientes, por ejemplo, que comparan a nivel experimental el realizar una única aplicación de 5 minutos o 2 aplicaciones de 2,5, es decir, el mismo tiempo, pero en 2 fases de frío y recalentamiento. La lesión en 2 fases, con una aplicación extra, sería una lesión más consolidada. El primer estudio clínico que se realizó para acotar la dosis de crioablación fue hacia arriba, es decir, no tenemos un éxito del 100%, vamos a ver si lo que necesitamos es dar más crío. Vamos a hacer un estudio randomizado, el Alster Extra, un estudio piloto que randomiza a recibir 1 o 2 aplicaciones extra. Lo que se vio en nuestros pacientes, bueno, es que no solamente no aportaba mayor beneficio el dar una aplicación de más, es decir, 2 aplicaciones extra, sino que además se relacionaba con la aparición de más complicaciones, con lo cual parece que el techo de endosificación de crío por arriba quedó ahí y poco a poco además fueron saliendo estudios experimentales que demostraban que la calidad de la lesión con menos tiempo de aplicación, 3-2 minutos, parecía ser muy similar a la lesión de 4 minutos, con lo cual los avances estuvieron puestos en los últimos años en intentar rebajar la dosis de criotermia, o bien en sentido de reducir el tiempo de aplicación por aplicación, o en quitar esa necesidad del bonus, la aplicación extra. Y bueno, comentaros que la evidencia que se ha desprendido de todos estos estudios es una evidencia poco sólida. Como podéis ver, son casi todo, bueno, muchas series retrospectivas que ensayan diferentes protocolos, protocolos de aplicaciones de 2 minutos sin bonus, de 3 minutos sin bonus, pero en general es una evidencia poco sólida. No voy a entrar en estos estudios. Hay 2 estudios que parecen, bueno, un poquito más robustos, que son estudios prospectivos, pero no aleatorizados. Por otro lado, quería comentaros que sobre el año 2009 y comercializado ya la CHIV en 2011, bueno, la aparición de un catéter de mapeo intravena durante la aplicación fue un hito en la crioablación, ¿no? Fue una manera de quitar el balón, era una ablación ciega, y con este catéter pudimos ver qué es lo que estaba ocurriendo en la vena pulmonar, y con lo cual obtuvimos un parámetro muy importante, que es el tiempo al bloqueo de la vena, tiempo al efecto, que se ha demostrado en múltiples estudios que es predictor
independiente de éxito a corto y a largo plazo, de aislamiento de la vena y de no recurrencia. Por ejemplo, en este estudio reciente del grupo de Pedro Brugada de Bruselas, bueno, pues se hicieron redu con radiofrecuencia a pacientes que se había hecho una crioablación previa y se obtuvo como un predictor independiente y durante el procedimiento ese tiempo de bloqueo. Y esto es lo que ha hecho que actualmente se esté considerando este tiempo como el mejor marcador o guía para la dosificación. En este sentido, este año, este mes pasado, salió el primer artículo randomizado de criodosis de Chun, que tiene en cuenta este parámetro del tiempo al bloqueo. Y lo que hacen es un estudio piloto, como he dicho, randomizado, que aleatorizan a dos grupos. El grupo de control es un grupo de protocolo normal, en el cual se realizan 2 aplicaciones de 4 minutos, en este caso son aplicaciones de 4 minutos, y en el grupo de estudio, si el tiempo al bloqueo es menor de 75 segundos, no se realiza aplicación extra. Si es mayor de 75, sí que se aplica. Bueno, evidentemente se obtuvieron tiempos de aplicación y tiempos de procedimiento más cortos. Una tendencia no significativa, solamente se quedaba en tendencia la menor complicación en el grupo de estudio y no se observaron diferencias durante el seguimiento a un año. Yo creo que muchos de los centros que estamos trabajando ahora mismo en ajustar la dosis de criotermia según el tiempo al bloqueo. Los compañeros, creo que del Hospital del Mar, por ejemplo, el grupo de Julio Martí, Hermengo Vallés, están trabajando también en un protocolo basado en el tiempo al bloqueo. Nosotros desde la Comunidad Valenciana lanzamos un estudio multicéntrico randomizado para valorar una nueva dosis de crioablación en función o teniendo en cuenta este tiempo al bloqueo. Es un estudio randomizado multicéntrico con una hipótesis de no inferioridad de un protocolo de criodosis basado en el tiempo al bloqueo y se incluyeron pacientes con los criterios que veis ahí, de hasta 75 años, primer procedimiento de FA paroxística. Estos son los dos grupos de estudio. El grupo control fue un protocolo convencional de 2 aplicaciones mínimo de 3 minutos. Y el grupo de estudio, si conseguíamos calcular, ver el tiempo al bloqueo, le sumábamos 1 minuto. Es decir, el grupo de estudio, la aplicación era de tiempo al bloqueo de la vena más 1 minuto y luego la aplicación de un bonus de 2 minutos. Y en el caso de que no pudiéramos ver el bloqueo de la vena, pues le dábamos aplicaciones de 2 minutos. Optamos por rebajar el tiempo de aplicación y no el número de aplicaciones, no el bonus, puesto que no hay evidencia sólida de ninguna de las dos cosas. Y sí que es verdad que la tendencia actual parece ser más, la gente tiende a ir quitando el bonus, pero nosotros optamos por reducir el tiempo de aplicación. Podéis ver aquí cómo, en el caso de estudio, si tenemos un tiempo al bloqueo de 32 segundos, pues la aplicación sería de 92 segundos. Así es como calculamos, bueno, son ejemplos de cómo calculamos el tiempo al bloqueo, o bien con potencial visible observamos el bloqueo de entrada a la vena durante la aplicación. Si no tenemos potencial visible y si los pacientes están en fibrilación auricular, se cardiovertían para poder hacer esta maniobra, estimulamos con el ACHIV desde dentro de la vena y miramos el tiempo al bloqueo de salida, es decir, el momento en el que deja de capturar la estimulación desde la vena la aurícula izquierda. ¿Cómo determinamos bloqueo de salida? Bueno, pues intentando demostrar la captura local durante la estimulación desde el interior de la vena pulmonar con el ACHIV o por la observación de actividad disociada dentro de la vena espontánea y disociada de la aurícula izquierda. Y el endpoint del procedimiento era el bloqueo de la bidireccional de las venas a los 30 minutos del final de la aplicación en cada vena y con el test de adenosina que luego el doctor Pérez Castellano nos va a hablar. Aquí es un ejemplo, tenéis cuando hace efecto la adenosina, cuando se produce un bloqueo AV inducido por el fármaco, se produce una reconexión de la vena que desaparece al dejar de hacer efecto la adenosina. El seguimiento del estudio Plus One, que lo llamamos así, es un seguimiento bastante sensible con un dispositivo novedoso de tecnología de la Comunidad Valenciana que es el Holter de 30 días, Nuvo, que permite el registro de un registro continuo de electrocardiográfico de 30 días y establecimos como recurrencia, como en todos los estudios, los episodios de más de 30 segundos. Estos son ejemplos de cómo registra este dispositivo en pacientes en ritmo sinusal, pacientes con estas histolias que degeneran en fibrilación auricular. Esto sería un paciente con un flúter con el dispositivo y también hay pacientes que más curiosos, como este, por ejemplo, bueno, pues que vimos que por las noches tenía problemas. Estaba tomando amiodarona con un QT largo y se le retiró y la verdad es que esto desapareció del registro. El endpoint primario del estudio fue supervivencia libre de recurrencia, 1 año de seguimiento y también se valoraron endpoints como el tiempo de procedimiento, aplicación, etcétera. Aquí tenéis el diagrama de flujos de pacientes. Bueno, deciros que de los 140 pacientes iniciales que se randomizaron, llegaron a un análisis final 67 en cada grupo.
Luego ahora os diré exactamente por qué, cómo quedan nuestros pacientes. Esta es la población del estudio. Como veis, es una población relativamente joven, con un índice de masa corporal en el límite alto de normalidad, preferentemente hipertensos, con una fibrilación auricular de en torno a 6 años de media, después de haber fallado una media de 1,5 fármacos antiarrítmicos, fracción de eyección conservada, bueno, por supuesto, sin diferencias entre las poblaciones. La mayoría habían llevado o llevaban fármaco del grupo 1C, y el drenaje pulmonar venoso más frecuente, obviamente, era el clásico a través de 4 venas pulmonares. En cuanto a las características del procedimiento, observamos que, a pesar de dar aplicaciones en el grupo de estudio más cortas, no necesitamos realizar mayor número de aplicaciones en los dos grupos. Sin embargo, sí que se observó una clara reducción en los tiempos de aplicación, en los tiempos de aurícula izquierda y en los tiempos de procedimiento, contando y sin contar los 30 minutos de espera con test de adenosina. Complicaciones, no se observaron diferencias entre ambos grupos. Destacar que tuvimos una parálisis frénica del 3,6%, que es parecida a la que está publicada en los últimos estudios. Y en cuanto al seguimiento, bueno, 3 pacientes fueron excluidos, 1 por una complicación vascular que no llegó a recibir tratamiento, 2 porque se desencadenó una TRN que fue tratada y por tanto se sacó del seguimiento, un paciente declinó consentimiento, hubieron 2 muertes, una no aclarada pero al parecer no relacionada con el procedimiento en el 3er mes, y un paciente que no estaba diagnosticado cuando se incluyó de una neoplasia pancreática y falleció en el mes 6. 134 pacientes fueron seguidos, 131 con Holter, 2 llevaban un Revil y 1 con marcapasos, con almacenamiento de electrogramas. El tipo de seguimiento medio que llevaba cuando analicé los datos para la presentación son 345 días, casi un año de seguimiento medio, y con una media de días de monitorización por seguimiento de 24 versus 27 días entre grupos. Al final del seguimiento, un paciente seguía en tratamiento con flecainida por extrasistolia. Esta es la curva de supervivencia. Como podéis ver, la probabilidad de estar libres de recurrencia al año de seguimiento era 82,4 en el grupo control, 79,8 en el grupo estudio, sin diferencias, con una carga rítmica total acumulada mayor en el grupo control, pero sin existir diferencia significativa entre los dos grupos. Globalmente importante, y lo sabíamos ya por otros estudios, muchos episodios, casi la mitad asintomáticos, 2 pacientes de cada grupo llevaban un flúter auricular atípico tras la ablación y 7 pacientes fueron sometidos posteriormente a un REDU. Para concluir, decir que las recomendaciones iniciales de dosificación, o recordarlo, están basadas en estudios experimentales y en evidencia poco sólida, que la dosis óptima de criotermia en los procedimientos de ablación es todavía desconocida, que tanto estrategias que reducen la duración de las aplicaciones como estrategias que suprimen la aplicación bonus parecen efectivas con la poca evidencia que tenemos, pero que probablemente la dosis óptima de criotermia es distinta para cada vena, por lo que esta debe estar basada en protocolos individualizados basados en el tiempo del bloqueo de la vena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Haremos las preguntas al final y el siguiente, gracias también por ajustarte al tiempo, el siguiente ponente es Nicasio Pérez Castellano, al cual aprovecho junto a Marisa Fidalgo para felicitaros por el congreso que habéis organizado. Doy fe de que has invertido tiempo y como no te lo crees cuando te lo digo en el hospital, te lo digo ahora en público, ¿no? Que enhorabuena. Muy bien, y que va a hablar pues del papel de la adenosina, precisamente en la reconexión de las venas pulmonares, cuando quieras. Muchas gracias, Julián, señores moderadores, señoras y señores. Bueno, yo voy a hablar en el contexto de la ablación de fibrilación auricular de 2 cuestiones que pueden tener todavía ciertas dudas, cierta falta de conocimiento, como es la utilidad de la inyección de adenosina después del aislamiento de venas pulmonares y el sentido del periodo de seguimiento. El periodo de segamiento, perdón. Entonces, quería empezar comentando este estudio. El estudio CORE lo hicimos ya hace varios años, se publicó también hace varios años en un estudio aleatorizado, hecho solamente en nuestro centro, 50 pacientes, a los que se le implanta un Revil y se compara la crioablación con balón, primera generación, con respecto a la radiofrecuencia. Pero tiene una peculiaridad, que es que la crioablación se hace, digamos, con un endpoint anatómico, es decir, eran 2 aplicaciones por vena con un balón de primera generación. Y se comparaba con la radiofrecuencia con un endpoint electrofisiológico de bloqueo venoatrial. Entonces, son 2 estrategias totalmente distintas.
Aquí tenéis los resultados. El endpoint primario fue mejor la radiofrecuencia que la crioablación, pero fijaos lo que ocurre cuando solamente analizamos los pacientes que salieron con las 4 venas bloqueadas del laboratorio, que la curva de supervivencia libre de fibrilación auricular es exactamente superponible. De tal manera que lo importante a raíz de los resultados de este estudio no fue la fuente de energía, sino realmente conseguir un bloqueo venoatrial bidireccional al final del procedimiento. Y ese debe ser el endpoint de los procedimientos de ablación de fibrilación auricular. Mucho tiempo antes del COR ya había un estudio, el Gabeyev, que se había propuesto demostrar esto y que se acaba de publicar prácticamente en enero de este año, ¿no? Tardó mucho tiempo reclutar los pacientes, el diseño ya veréis que es muy peculiar, porque aquí lo que se randomizaban, 200 y pico pacientes en 3 centros alemanes, lo que se randomizaba era hacer un aislamiento completo con radiofrecuencia versus un aislamiento incompleto deliberado. Es decir, que el operador, cuando estaba haciendo el círculo de ablación, en el momento en que se bloqueaba la vena, paraba la aplicación para dejar intencionalmente un gap. Y luego todos los pacientes, otra peculiaridad, se les hacía un estudio electrofisiológico a los 3 meses, estuvieran con recurrencias de fibrilación auricular o sin recurrencias de fibrilación auricular. Ya veis que el diseño es muy peculiar y yo creo que es muy difícil de llevar a cabo este estudio. Y los resultados fueron un poquito descorazonadores. De hecho, este estudio tiene una editorial muy dura en la revista donde fue publicado, en el Circulation Arrhythmia, porque ya de entrada tenemos unas tasas de recurrencia de fibrilación auricular tremendas, tremendas. Y eso que todos los pacientes eran fibrilación auricular paroxística. Pero en cualquier caso, a la izquierda podéis ver que, en efecto, aquellos pacientes que les dejaron intencionadamente un gap tuvieron mucha mayor tasa de recurrencia de fibrilación auricular que los que le hicieron un aislamiento completo. Es decir, que lo mismo que el COR, el bloqueo de venas pulmonares tiene que ser el objetivo del procedimiento de ablación de fibrilación auricular cuando abordamos las venas pulmonares. Y luego, con respecto al seguimiento a los 3 meses, indiscriminado a todos los pacientes, se ve que el 70% de los pacientes tienen al menos una vena permeable en este estudio electrofisiológico de control. Con lo cual, realmente tenemos 2 retos. El primero es más fácil, que es bloquear las venas pulmonares. El segundo, mucho más difícil, y es conseguir que éstas no reconduzcan en el futuro. Entonces, nosotros hace tiempo, cuando nos tomábamos, digamos, con más calma los procedimientos de ablación de fibrilación auricular, hacíamos largos periodos de espera después de haber ablacionado todas las venas pulmonares. A veces incluso nos traían la comida para esperar un poquito más y veíamos, etcétera, y establecimos algunos predictores. Yo quizás destacaría aquí los ostium comunes. Ostium común, es decir, cuanto más grande es el círculo de aislamiento, bien porque estemos aislando un ostium común o bien porque estemos haciendo un aislamiento muy proximal, más probabilidad de tener una recurrencia precoz. La edad y la fibrilación auricular permanente, persistente, también fueron predictores, pero no son factores que nosotros podamos controlar a la hora del estudio. Y luego, otro factor muy importante era el tipo de lesión. Las recurrencias de conducción eran muchísimo más frecuentes cuando el aislamiento se había conseguido con lesiones segmentarias que cuando se había conseguido con lesiones circunferenciales. ¿Y por qué? Pues por lo que consideramos o llamamos el efecto borde, es decir, cuando hacemos una lesión de radiofrecuencia vamos a tener un núcleo de la lesión en la cual hay destrucción tisular. Sin embargo, ahí veis que vamos a tener unos bordes de la lesión donde va a haber una lesión, digamos, parcial, una despolarización celular, fenómenos inflamatorios que inicialmente nos van a mantener la vena pulmonar bloqueada, pero luego en los siguientes minutos, horas o días, la conducción se puede restablecer precisamente en esos bordes de la lesión. Es decir, que nos aseguremos de hacer un buen solapamiento de lesiones cuando trabajamos con radiofrecuencia y huir de casos como este, que fue un caso nuestro, fue una recurrencia precoz de la conducción detectado durante la ablación. Aquí vemos, nos centramos en esta vena, vemos que hemos empezado a hacer la ablación aquí y aquí en este momento fijaos que
tenemos el bloqueo venoatrial, digamos, de entrada, cuando íbamos por aquí. Sin embargo, minutos después tenemos recurrencia de la conducción. ¿Y dónde se produce la recurrencia de la conducción? Pues justo donde habíamos empezado, no donde habíamos terminado, justo donde habíamos empezado el aislamiento. Es un borde de una lesión segmentaria. Hoy en día esto no os quedéis tranquilos por el hecho de que se haya bloqueado la vena. Tenemos que solapar la lesión y en casos como este hacer una lesión circunferencial para evitar la recurrencia de conducción. Y luego el tiempo. La recurrencia precoz de conducción es cuestión de tiempo. Cuanto más esperes después del aislamiento con el paciente dentro del laboratorio, más probabilidad hay de que veas recurrencia de conducción. Así, según nuestros propios datos, en aquella época, año 2007, a los 30 minutos tenemos un 6% de media de recurrencia de venas pulmonares que han recurrido, a los 60 minutos un 20% de venas pulmonares que han recurrido. Entonces, el tiempo de espera puede tener sentido, pero ¿qué ocurre? Que penaliza mucho la eficiencia. No podemos eternizar un tiempo de espera después de un procedimiento que ya de por sí es relativamente largo y agotador. Y en este punto entra la adenosina y el fenómeno de conducción dormida, descrito por Arendt en 2004, y no es más que la observación de una recurrencia de conducción en las venas pulmonares recién bloqueadas con una ablación por la infusión de adenosina. Esta recurrencia de conducción es muy temporal. Fijaos que tiene una media de duración, la reconducción, de 20 segundos. Y es bidireccional, es decir, aunque es más fácil verlo de entrada, si tenemos descarga de la vena también veremos recurrencia de conducción de salida. Típicamente aparece con el inicio de la bradicardia al poner la adenosina y termina aproximadamente con la taquicardia refleja. Y es altamente reproducible con inyecciones repetidas. Es decir, esto no lo hizo Arendt, lo hizo Trito, pero en pacientes que tenían conducción dormida, volví a dar un segundo bolo de adenosina, misma dosis, tercero, a veces incluso un cuarto, y la reproducibilidad era tremenda, de la conducción dormida. Aquí tenéis un ejemplo, aquí tenemos esta vena pulmonar bloqueada, damos adenosina. Esta es la figura original de la publicación de Arendt, por eso la calidad, digamos, es subóptima. Aquí recurre la conducción y a los 17 segundos, fijaos que de nuevo vuelve a bloquearse la vena pulmonar. Tomás Datino, que yo creo que está aquí entre nosotros, hay que felicitarle por haber hecho este trabajo en 2010 y publicado en Circulation, que explicaba el fenómeno de la conducción dormida. Resulta que la adenosina, digamos, ya que estamos en una mesa clínica, no entrar en mucho detalle, lo que favorece es la excitabilidad de las células, sobre todo que tienen muchos receptores para adenosina en la unión venoatrial, en las venas pulmonares, y mejora, digamos, la conductividad eléctrica y excitabilidad eléctrica de estas células. Pues bueno, la diferencia entre las venas que tienen conducción dormida y las que no es el grado de daño tisular, el grado de despolarización tisular que se producen en esos gaps en los cuales no hemos conseguido una necrosis completa. De tal manera que aquí, por ejemplo, arriba tenemos una vena que no tiene conducción dormida, aquí con estímulos somos capaces de producir un potencial transmembrana, después de la ablación fijaos que los estímulos no producen ningún potencial transmembrana y tan adenosina, y después de adenosina tampoco. La adenosina, fijaos que como hiperpolariza un poquito la célula, pues baja, hace más negativo, un poquito más negativo el potencial transmembrana, pero no lo suficiente como para que esa sea excitable. Sin embargo, en las venas que tienen conducción dormida, esa mejoría de la conducción con la adenosina, en el contexto de un tejido que no estaba, digamos, tan dañado, tan despolarizado, entonces sí que temporalmente es capaz de producir excitación celular y propagación. Entonces, ¿en cuántos pacientes y en cuántas venas ocurre esto? He tomado todos los estudios, o la mayor parte de los estudios que hay en la literatura, y he hecho este análisis, que es ver porque claro, esto depende del tiempo en que haces la inyección. Entonces, aquí estamos representando el tiempo transcurrido tras el aislamiento de la vena pulmonar, en el momento en que tú haces la adenosina, y la probabilidad de
tener una recurrencia de conducción con adenosina, tanto en porcentaje de pacientes como en porcentaje de venas pulmonares. Entonces, fijaos que en porcentaje de pacientes muy alto, 50% de los pacientes con radiofrecuencia, 31% de venas pulmonares con radiofrecuencia, es la media. Esta tendencia no es significativa, es decir, fijaos que realmente en los primeros 30 minutos del aislamiento de venas pulmonares no hay mucha diferencia entre poner adenosina al principio o después de 30 minutos. Pero lo que sí llama la atención es que los pacientes ablacionados con crioablación tienen muchísima menos incidencia de conducción dormida que los pacientes ablacionados con radiofrecuencia. En rojo, radiofrecuencia, en azul, crioablación. ¿Y qué repercusión tiene la conducción dormida? Hay muchos estudios, y si hay muchos estudios significa que esto pues, no termina de estar todo claro. En general, y por resumir, la conducción dormida se asocia a más tasas de recurrencia de fibrilación auricular después de la ablación. Incluso, aunque ablaciones, digamos, los gaps responsables de conducción dormida. Y eso era así, con todos estos estudios no aleatorizados, hasta que se publicó el estudio ADVICE, un estudio con un diseño muy riguroso, más de 500 pacientes, 18 centros, en los cuales a todos los pacientes, a los 550, se les infundía adenosina, y aquellos que se demostraba conducción dormida se aleatorizaba a ablacionar el gap responsable o no ablacionarlo. Y entonces vemos cómo el resultado del procedimiento en azul, en aquellos pacientes en los que se ablacionó el gap responsable de conducción dormida, fue mucho mejor el resultado que en rojo que aquellos que se aleatorizaron a no recibir ablación adicional. Estudios aleatorizados también, el mismo año del ADVICE, tenemos el UNDER-ATP, un estudio hecho multicéntrico, pero exclusivamente en Japón. Este estudio, fijaos que no ve diferencias entre guiar la ablación, la reablación con adenosina o no. Sin embargo, hay que decir que este estudio no tiene el rigor y la fortaleza que el otro. Ya de entrada sí que es un estudio aleatorizado, pero no sé si veréis ahí, no tiene mucha importancia. Lo he puesto simplemente para que veáis la cantidad de P's significativas con valores muy significativos, P menor 0.001, en dos grupos en teoría aleatorizados. Y es que los pacientes reconocen a posteriori que hubo una limitación, hubo un problema en la randomización y digamos, a pesar de ser un estudio aleatorizado, los grupos fueron muy dispares. Y luego una cosa muy importante, ellos ajustaron la dosis, no era adenosina, era ATP, por el peso del paciente y no por el efecto electrofisiológico. Entonces, esto que he sacado de un estudio que hizo Rodrigo Isa cuando estuvo con nosotros, se formó con nosotros, ahora desde hace mucho tiempo hace electrofisiología en Chile, era cuando tratábamos de buscar ectopia para ver qué ablacionar en la fibrilación auricular, en los primeros años de la fibrilación auricular. Y vimos que los efectos electrofisiológicos de la adenosina eran paralelos, los proarrítmicos, es decir, los que generaban ectopia, con respecto a los que generaban bloqueo auriculoventricular. Es decir, ¿qué significa esto? Que el bloqueo AV es un indicador muy bueno de que estás produciendo suficiente efecto electrofisiológico de la adenosina como para saber si tienes conducción dormida o no. Y si no eres capaz, si tú pones adenosina y no haces bloqueo auriculoventricular y no tienes reconducción, no significa que no la haya. Y ese problema lo tuvieron los del estudio UNDER-ATP, que tuvieron una tasa de reconducción muy baja. Por lo tanto, con respecto a la adenosina, yo concluiría que el objetivo de la ablación de fibrilación auricular debe ser el bloqueo bidireccional de las venas pulmonares y que la presencia de conducción dormida en algunas venas ablacionadas, desde luego, es un marcador de riesgo de recurrencia de fibrilación auricular y que, a pesar de muchos estudios aparentemente contradictorios, el peso de la evidencia está a favor de que la identificación de la conducción dormida y la ablación de los gaps responsables de la conducción dormida mejoran los resultados de la ablación. Y me gustaría dedicar 2 minutos, 3 minutos finales al periodo de segamiento. Todos sabemos que después de una ablación de fibrilación auricular, típicamente tenemos un periodo de segamiento de 3 meses en el cual uno duda de la repercusión clínica que puedan tener las recurrencias precoces de fibrilación auricular que se producen en este
periodo, y nosotros aprovechamos la cohorte de pacientes del COR, todos con Holter implantable desde antes incluso del procedimiento, para ver realmente el valor de las recurrencias precoces, porque tenemos que reconocer que en los estudios convencionales, primero, no tienen el control completo de la carga rítmica, porque ninguno de ellos tenía un Holter implantado, y segundo, lo normal es que durante el periodo de segamiento tengamos mucha más información, mucho más Holter, la monitorización del paciente después del procedimiento, el Holter al mes, el Holter a los 3 meses, que luego durante el seguimiento. Es decir, que estamos buscando mucho más durante el periodo de seguimiento de segamiento que posteriormente. Entonces, fijaos, con Holter implantable tuvimos recurrencias precoces en el 30% de los pacientes, y el tener recurrencia precoz de la conducción era un marcador muy potente de recurrencia tardía, es decir, de fallo del procedimiento. De hecho, solo tuvimos una recurrencia precoz limitada al periodo de segamiento solamente en 2 pacientes. Fijaos, este era uno de ellos, aquí tenéis el periodo de segamiento, la ablación, estas 2 recurrencias muy pequeñitas que yo dudo que se pudieran haber detectado con un Holter convencional, y luego todo este año y el año siguiente sin ninguna recurrencia. Y este fue el otro caso que tuvimos recurrencias limitadas al periodo de blanking. Lo habitual es que incluso durante los 3 meses la carga rítmica precoz sea un reflejo muy cercano a cómo va a quedar la carga rítmica del paciente en el seguimiento. Fijaos, una correlación entre el tiempo de fibrilación auricular en porcentaje en el periodo de segamiento y en el seguimiento. Una R muy alta, de 0,36. Gráficamente lo veis aquí. Aquí tenéis ablación, periodo de segamiento. Fijaos que la densidad de arritmia aquí es similar a la densidad arrítmica posteriormente. Lo mismo aquí. Aquí fijaos lo mismo, arritmia previa. Aquí entra el periodo de segamiento y fijaos que esta densidad arrítmica es un reflejo muy cercano a lo que tendrá el paciente en el futuro. Aquí igual, ablación. La densidad en la arrítmica en el periodo de segamiento similar a la que tuvo, lo que pasa que aquí, digamos, el paciente para el seguimiento porque le hicimos una segunda ablación, ya veis que efectiva, y lo mismo en otras. Por lo tanto, y para finalizar, concluir que el 30% de los pacientes con fibrilación auricular paroxística a los que se le hace un aislamiento de venas pulmonares tienen recurrencias en los primeros 3 meses, y esto cifra con Holter implantable. Y aunque ocasionalmente las recurrencias de los 3 meses pueden no seguir luego en el tiempo, esto no es lo habitual. Lo habitual es que la recurrencia precoz se acompañe de recurrencia tardía y que la carga rítmica en el periodo de segamiento sea un reflejo muy fiel de la carga rítmica futura. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicasio, por tu brillante presentación. Y finalmente, para acabar, el doctor David Calvo Cuervo nos va a hablar de un tema novedoso y excitante, que es la ablación de rotores, promesas y realidades. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a estar aquí con todos vosotros. Y efectivamente parece que vamos a tomar un tema caliente, ¿no?, que es la ablación de rotores, con muchos datos últimamente que nos ponen en un punto conflictivo. Estos son mis conflictos de intereses relativos a esta presentación. Y bueno, comenzar diciendo que a lo largo de estos años se han demostrado muchos artículos que han demostrado la presencia o han podido observar rotores, reentradas funcionales de estas características en el seno de la fibrilación cardíaca humana, tanto de la fibrilación auricular como de la fibrilación ventricular. A partir de aquí, el problema que hemos dado es que hemos dado un salto muy cualitativo. Es decir, ya podemos ver rotores y ha llegado el mito. Es decir, podemos verlos, con lo cual la situación se ha simplificado tanto que ya simplemente para tratar la fibrilación auricular solo tenemos que aproximarnos al rotor, hacer una simple aplicación de radiofrecuencia en el centro y con eso, ¡pum!, se acabó la fibrilación auricular. Esto es lo que nos gustaría que pasase, pero la realidad, la dura realidad, es que todo es mucho más complejo. Es decir, incluso si los rotores soportan la fibrilación auricular, la realidad sería algo mucho más parecida a esta. Es decir, la fibrilación auricular y cardíaca es un proceso complejo de dinámica altamente no lineal, para la que incluso si los rotores están presentes, si los rotores soportan la fibrilación auricular, la solución que le vamos a dar, al menos el día de hoy, no pasa por un procedimiento muy sencillo. Fíjense ustedes en este trabajo experimental lo que ocurre
con los animales cuando se mapea fibrilación auricular con un método de alta densidad de mapeo, el optical mapping, lo que todos nos gustaría tener en el laboratorio de electrofisiología, y cuando se intenta interactuar mediante ablación con radiofrecuencia con un rotor. La respuesta más habitual en este trabajo experimental no fue la extinción del rotor. La respuesta más habitual de ese rotor, sin intentar modularlo mediante radiofrecuencia, fue el hecho de que migrase, se localizase en otra nueva posición y con ello la fibrilación auricular se perpetuase, ¿no? Por lo tanto, los electrofisiólogos corremos el riesgo de convertirnos en algo parecido a esto, el correcaminos, el coyote tratando de perseguir al correcaminos. Parece que incluso aunque nos subamos en un cohete, es decir, aunque tratemos de diseñar procedimientos de ablación de tipo fast track, es decir, llegar a ablacionar en el centro, con eso no vamos a conseguir cazar los rotores y solucionar el problema de la fibrilación auricular. Existen muchos factores que nos explican por qué es difícil interactuar con este tipo de reentradas funcionales, ¿no? Tipo rotor. Por ejemplo, los rotores por naturaleza son no estacionarios. Diversos autores, como Sanjeev Narayan, nos dicen que se mueve en un área de en torno a unos 2 centímetros cuadrados, pero otros, como Heisager, nos dicen que ese área de meandering puede alcanzar incluso los 7 centímetros cuadrados. Además, los patrones de los electrogramas que nos proporcionan los rotores son muy cambiantes, muy dinámicos, y por lo tanto la herramienta más habitual que estamos utilizados a utilizar los electrofisiólogos, que son los electrogramas, muchas veces nos fallan y nos confunden, ¿no? Además, el número de rotores varía en función del sustrato. No es lo mismo una fibrilación auricular paroxística que una fibrilación auricular persistente, de largo tiempo de evolución, con mucha fibrosis. Y como hemos observado en el trabajo previo, su manipulación o su intento de perturbación con radiofrecuencia pues nos puede producir respuestas un tanto no predecibles. Esta es una de las imágenes de uno de los trabajos que demuestra fracaso de la terapia de ablación mediante localización de rotores, con este tipo de lesiones practicadas, puntuales, dirigidas más o menos a los centros de rotación. Hay trabajos experimentales que nos dicen que esto, más lejos de acabar con un rotor, lo que pueden es facilitarles un punto de anclaje, un lugar de estabilización, y dar lugar a un rotor más inestable, convertirlo en un rotor más estable y, por lo tanto, perpetuar el proceso fibrilatorio. Llegó la discordia, ¿no? Desde los datos de Narayan, que nos prometía resultados muy buenos con la ablación de fibrilación auricular basada en la ablación de rotores, hasta datos posteriores, ¿no?, del Gerrodin, de trabajos que tuvieron que ser suspendidos de forma precoz por ineficacia del brazo. No hace falta que les hable del trabajo retirado por Jack recientemente, aunque los datos yo creo que merecen la pena ser comentados. Luego diremos algunas palabras. Aquí me gustaría, llegado a este punto, hacer una reflexión, es decir, ¿en qué momento nos encontramos? Esto es un poco el flujo de ideas de cómo yo creo que deberían ser las cosas, es decir, empezamos estudiando la fisiología y la dinámica de los rotores. Eso debería darnos paso, posteriormente, a estudiar cuál es su relevancia en la fibrilación auricular humana. Posteriormente, teniendo en cuenta cómo se comportan los rotores en la fibrilación auricular humana, en el humano, desarrollar tecnología apropiada para su identificación y, posteriormente, llega para trasladar esos resultados a la clínica y desarrollar estrategias terapéuticas y probarlas para ver si son eficaces. Fármacos, ablación o incluso, ¿por qué no?, una combinación de ambas. El problema es que las cosas yo creo que a día de hoy están yendo así. Es decir, estamos yendo quizás demasiado rápido por un afán de tener resultados muy precoces, ¿no? Y cuando todavía no sabemos exactamente cuál es el papel de los rotores en el sostenimiento de la fibrilación auricular humana, si verdaderamente juegan un papel o son meros artificios de un procesado muy complejo de la señal, ya hemos dado paso a desarrollos tecnológicos que están implementados en la práctica clínica, incluso al desarrollo de ensayos clínicos que tratan de compararlos con resultados muy controvertidos. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, ¿no? Vamos a empezar estudiando cuál es el papel que estas reentradas funcionales podrían tener en el mantenimiento de la fibrilación auricular humana. Quiero empezar con este trabajo, publicado recientemente en el año 2015 y que me parece muy importante. Precisamente estos autores lo que demuestran no son rotores en el seno de la fibrilación auricular humana. Cogen pedazos de aurícula humana, centrándose fundamentalmente en la orejuela, y demuestran que pueden existir reentradas muy localizadas, más o menos microanatómicas, relacionadas con la disposición tridimensional de los fascículos altamente ordenados en el seno de la orejuela, y que esto puede sostener la fibrilación auricular humana. Como digo, estos autores muestran un poquito una de cal y una de arena, en el sentido de que parecen no demostrar rotores en el seno de la fibrilación auricular, pero sus datos son, sin embargo, muy importantes para entender cómo se comportan los procesos fibrilatorios en el humano, porque en el fondo nos están diciendo que toda la fibrilación, en este caso en un segmento del órgano, puede ser explicado por una reentrada localizada, estable, pequeña en un punto, que nos puede dar lugar a toda la fibrilación en el órgano.
Y al mismo tiempo nos explica algunos fenómenos curiosos, como por ejemplo las disociaciones endoepicárdicas que podemos observar y que algunos autores defienden como mecanismos de mantenimiento de la fibrilación auricular. Es posible observar reentradas en el endocardio, donde los fascículos se ordenan claramente, que sean observadas en el epicardio en forma de breakthroughs. Es decir, es un trabajo que no demuestra rotores en la fibrilación auricular humana, pero que demuestra dos cosas muy importantes. Reentradas concretas pueden sostener la fibrilación en el global del órgano y además pueden dar respuestas absolutamente dispares en el endocardio y en el epicardio. Esto se da de bruces, sin embargo, con otras cosas, como por ejemplo la naturaleza dinámica de las reentradas funcionales que se han observado en la fibrilación en el órgano in vivo, en el humano, es decir, las reentradas se mueven, las que ellos demostraban no se mueven, y tampoco explican los cambios de quiralidad, que son relativamente frecuentes cuando se observan en el humano. Nosotros hemos trabajado con un sistema que está en desarrollo ahora mismo por Biosense Western y que se denomina CartoFinder, que nos permite realizar en pacientes con fibrilación auricular un mapeo de alta densidad utilizando el catéter de Pentarray y mapear diversas zonas de las aurículas obteniendo mapas dinámicos durante segmentos muy largos de señal de 30 segundos y observar el comportamiento de la actividad eléctrica durante periodos muy largos. Para ello lo que hicimos fue diseñar un protocolo en el cual incorporamos pacientes con fibrilación auricular persistente de largo tiempo de evolución, todos presentaban una fibrilación auricular de al menos un año de evolución. Comenzamos recogiendo elementos que nos permitiesen saber exactamente hasta qué punto esas reentradas son relevantes o no y cuáles son las respuestas a la ablación. Nos centramos fundamentalmente en el comportamiento de la frecuencia y de los gradientes interauriculares. Comenzábamos el protocolo recogiendo las frecuencias en ambas orejuelas, mapeábamos la aurícula derecha, recogíamos nuevamente las frecuencias antes de cualquier intervención para comprobar su estabilidad a nivel de las orejuelas para determinar frecuencias y gradientes y realizábamos el mapeo de la aurícula izquierda. A continuación empezábamos con el protocolo de ablación, que por motivos éticos comenzábamos con la ablación circunferencial de las venas pulmonares y nos dábamos paso posteriormente a la ablación de lo que denominábamos dominios de rotor. La estrategia de ablación que diseñamos fue una estrategia lineal, ¿no? Una estrategia lineal de ablación como esta que se muestra aquí, centrándose la línea sobre la distribución espacial móvil de los puntos de singularidad que caracterizan a estas reentradas funcionales, tanto en la aurícula izquierda, donde frecuentemente encontrábamos bordes inexcitables a los que unir la línea, como en la aurícula derecha, donde frecuentemente no disponíamos de los mismos. Y estos son los resultados que observamos. Lo primero de todo, algo que ya está demostrado, y es que la inmensa mayoría de los dominios de rotor que encontramos estaban fuera de los antros de las venas pulmonares. Esto no es nuevo, pero lo que sí me gustaría resaltar de esta diapositiva es precisamente este gráfico de aquí. Lo que hicimos fue correlacionar el comportamiento en frecuencia de la fibrilación auricular con la localización espacial de los rotores, y lo que pudimos observar es que los rotores se localizaban con las aurículas más rápidas, es decir, allí donde los dominios de rotor se localizaban en la aurícula derecha era más rápida que la izquierda. Allí donde los dominios de rotor se localizaban en la izquierda, la aurícula izquierda era más rápida que la derecha. Es un dato fisiológico yo creo que importante. Comenzamos con la ablación y ¿qué resultados obtuvimos? Pues miren, estos de aquí. Si comparamos la ablación de áreas que no contenían dominios de rotor, fundamentalmente antros de venas pulmonares donde no observábamos absolutamente nada, y lo comparábamos con la ablación lineal de dominios de rotor, observábamos que la respuesta de la fibrilación auricular era completamente distinta y en otros. Prácticamente no cambiaba la frecuencia de la fibrilación auricular tras la ablación de antros de venas pulmonares que no contenían ningún tipo de reentrada funcional, mientras sí disminuía de forma significativa tras la ablación de dominios de rotor, tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. Pero me interesa sobre todo resaltar esto de aquí, que es el comportamiento en la aurícula contralateral. Es decir, cuando uno quema una reentrada local en fibrilación auricular persistente en la cara lateral de la aurícula derecha y mide las respuestas en frecuencia en la orejuela izquierda. Es decir, se están produciendo fenómenos a distancia que difícilmente son justificables o explicables por otro tipo de teorías que tratan de explicar el mantenimiento de la fibrilación auricular por una disociación eléctrica completa de lo que ocurre en la aurícula derecha y lo que ocurre en la aurícula izquierda. Otro dato interesante es este que les muestro aquí. Fíjense, si medimos preablación, aquí y aquí, las frecuencias en la aurícula más rápida y en la aurícula más lenta, hacemos ablación circunferencial de las venas pulmonares derechas y medimos nuevamente y comparamos los cambios en frecuencias. Observamos que después de hacer ablación circunferencial de las venas pulmonares derechas, las frecuencias no cambian en la aurícula más rápida, pero disminuyen significativamente en la aurícula más lenta. Esto tiene una explicación, y es que en el entorno de las venas pulmonares derechas se centran buena parte de los fascículos de conducción que conectan eléctricamente aurícula derecha y aurícula izquierda. Es lógico pensar que si la aurícula izquierda, la aurícula más rápida,
soporta el fenómeno fibrilatorio, cuando lo que estamos es deteriorando la conducción interauricular, lo que hará será bajar a distancia la frecuencia en la aurícula más lenta. Solo si su baja frecuencia de activación es reflejo de una activación pasiva que se está viendo arrastrada desde la aurícula más rápida. Es decir, si existen fenómenos de reentradas a otros niveles que pueden justificar la activación de la aurícula contralateral. Y fíjense en un caso de cardioversión a ritmo sinusal durante el procedimiento de ablación en un paciente con fibrilación auricular persistente de largo tiempo de evolución. Estos son los cambios en frecuencias. Nada sucede tras la ablación de las venas pulmonares derechas, nada sucede tras la ablación de las venas pulmonares izquierdas y un bajón brusco tras la ablación de 2 dominios de rotor en la pared posterior y cara lateral de la aurícula derecha, tras lo cual pasa a ritmo sinusal, ¿no? Son datos que nos hablan de cuál es la relevancia que pueden tener este tipo de reentradas. No sabemos, es muy difícil explicar si microrreentradas, si reentradas anatómicas, si reentradas puramente funcionales, sin una combinación de algo. Pero está claro que existen áreas específicas de las aurículas que sí que parecen tener una relación directa con el mantenimiento del fenómeno fibrilatorio, por 2 razones. Porque cuando tratamos de desconectar ambas aurículas, la que los mantiene, la que contiene esas reentradas funcionales se queda como estaba, mientras que la otra baja en frecuencia, y porque además es frecuente observar fenómenos a distancia, es decir, quemar en la aurícula derecha y obtener respuestas en la aurícula izquierda. Como digo, muy difícil de explicar por las teorías de disociación endoepicárdica que tratan de explicar el mantenimiento de la fibrilación por una desconexión absoluta de la actividad eléctrica que existe entre una aurícula y la de al lado. Pasando al siguiente punto, el desarrollo tecnológico que tenemos disponible actualmente para la identificación en el ser humano. Básicamente existen 2 sistemas comercializados. Uno de ellos ya lo conocen ustedes, es el Reading View de Topera, comercializado por la industria Abbott y que fue desarrollado y popularizado por el doctor Narayan, ¿no? Ya conocen ustedes los vídeos, les pongo uno aquí, ¿no?, donde se pueden observar imágenes tan espectaculares como estas, ¿no?, recogidas con catéteres tipo basket en aurícula derecha o aurícula izquierda. Es fácil observar la presencia de reentradas tanto en una aurícula como otra. Todo esto lleva un proceso complejo de procesado de la señal que ha sido muy criticado no solamente para este sistema, sino para todos los sistemas. Es decir, existen muchas matemáticas detrás de estas imágenes que observamos. Y uno de los puntos claves es demostrar hasta qué punto esas reentradas que estamos observando con diversos sistemas se corresponden verdaderamente con reentradas reales o si no son simplemente artefactos del proceso de procesado de la señal. Ven que pasan por diversos puntos como la sustracción del QRS o procesamientos y cálculos de fase de la señal basados fundamentalmente o que tienen un principio en anotaciones específicas sobre los electrogramas, lo cual pues tiene también determinadas complicaciones. Lo cierto es que se pueden detectar reentradas funcionales. En el punto estamos en demostrar hasta qué punto estas mantienen la fibrilación auricular humana. Un trabajo muy importante que se presentó como póster en el año 2015, también del grupo de Hansen, lo que hacen es comparar este sistema, tratar de validarlo, ¿no?, mediante la aplicación sobre sus modelos experimentales de orejuela, aplicando los mismos electrodos, aplicando el mismo proceso y comparando las reentradas que se observaban en fibrilación auricular en relación con las trabéculas de la fibrilación auricular, si el sistema era capaz de detectarlo. Y lo cierto es que sí, parece ser en este ejemplo que nos muestran aquí, que esas reentradas que estaban localizadas en puntos concretos de entre las trabéculas y que mantenían el proceso fibrilatorio, el sistema era capaz de identificarlo. La única pega que yo le veo es la que siempre se critica a estos sistemas, que es la densidad de mapeo. Porque fíjense que aquí ustedes que el catéter basket tiene concentrados todos los splines sobre un área muy pequeña de la aurícula. Es decir, lógicamente, si aumentamos nuestra densidad de mapeo, seremos capaces de observar reentradas tan pequeñas como estas, pero desgraciadamente lo que tenemos para la práctica clínica a día de hoy es algo más parecido a esto. Es decir, la situación ha mejorado, este artículo, que tiene muchísimas limitaciones y ha sido muy criticado, pero yo creo que sí que sirve para reflejar la densidad de mapeo que tienen estos sistemas con catéteres globales y quizás todavía tenemos que dar un paso más a la hora de trasladar a la clínica este tipo de procedimientos, sobre todo en el contexto de la fibrilación auricular persistente. Otro de los elementos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición son los sistemas de mapeo no invasivo, ¿no? Los popularizó también el doctor Heisager con estas imágenes tan espectaculares de rotores dando vueltas por la fibrilación auricular en contextos de fibrilación auricular tanto paroxística como persistente. ¿Cuál es el problema que yo creo que existen con estos sistemas? Que aún no tenemos una valoración precisa de si lo que estamos observando desde la superficie
¿Es verdaderamente lo que está ocurriendo en el seno de las aurículas o todavía estamos sometidos a muchos artefactos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo aquí es un problema clásico de solución inversa. Saben ustedes que los problemas de solución inversa pues, están sujetos a ciertos condicionantes que son muy difíciles desde el punto de vista físico de superar. He puesto dos ejemplos aquí muy claros, que son lo que se llama el teorema de no unicidad de resultados, y es que existen siempre múltiples posibilidades mecanicistas para explicar lo que estamos viendo en la superficie, no necesariamente una sola, sino que pueden ser varios. Y aunque esto puede decirse que en términos, sobre todo, ya sé que es un concepto muy técnico, pero si lo reducimos a los potenciales epicárdicos, es cierto que existe una solución única para lo que vemos en superficie, pero eso desde un punto de vista teórico solamente ocurre si tenemos una infinidad de registros en superficie. Y al mismo tiempo son lo que se denomina nilpotent phenomena, que es decir, que son procesos, los de solución inversa, muy sensibles a cualquier artefacto, de forma que simplemente las variaciones que tenemos en los errores de medida que tenemos con nuestros sistemas de medida del potencial en superficie provocan artefactos muy importantes de las respuestas que observamos o que proyectamos hacia el interior. Es decir, pequeñas variaciones que se incluyen dentro de los errores de medida propia de los métodos pueden darnos patrones de activación completamente distintos. Por lo tanto, los métodos de análisis basados en solución inversa yo creo que a día de hoy todavía precisan validación y no, al menos a mí que me conste, no existe semejante proceso de validación. Deberíamos pues, bueno, ponerse en marcha, ¿no? Un ejemplo muy sencillo que he sacado de una tesis doctoral de Alberto Oliveros Mascarell, que se presentó en Valencia hace aproximadamente un año, donde nos demuestra muy claro ese proceso, ¿no? Imagínense ustedes, esto es un modelo experimental, dos esferas, corazón y torso, un flúter auricular centrado sobre un eje, que son las válvulas, puede ser la válvula tricúspide o la válvula ventral, y su representación en superficie. Su representación en superficie es la proyección del potencial en superficie. Cuando lo desplegamos en un entorno plano, esto es lo que observamos, una figura de 8. Claro, el problema es que ahora nosotros no sabemos lo que hay dentro. Vemos nada más lo que hay en superficie. Y ahora tenemos que hacer el camino inverso. Tenemos que ver dos rotores o una figura de 8 en superficie centrada sobre unos puntos de singularidad, que son los centros de rotación de dos rotores. Tenemos que proyectarlo adentro y no ver dos rotores, o no ver una figura de 8, sino ver un flúter dando vueltas en torno a una mitral. Esto lo demostraron con registros reales de pacientes con flúter auricular común, donde se observaba cómo efectivamente en superficie el flúter auricular común podía dar la imagen de figuras de 8. Y es que el centro de rotación, el eje de rotación, por una serie de motivos técnicos que no vamos a comentar, se proyecta en superficie en forma de puntos de singularidad. Con esto lo que trato de ejemplificar es que no es tan sencillo como recoger un patrón de actividad en superficie, proyectarlo al interior, ver un rotor y decir eso es un rotor y eso mantiene la fibrilación auricular. Un simple proceso o una macro reentrada anatómica centrada en torno a una válvula auriculoventricular también podría darnos un patrón muy similar, ¿no? Bueno, y ya simplemente para terminar, no quiero extenderme más, ¿qué resultados tenemos en la clínica? Pues lógicamente contradictorios. Yo creo que no hace falta ya que digamos más para entender por qué los resultados son contradictorios en la clínica. Es decir, cualquiera que tenga el afán de enfrentarse a la evaluación de rotores y piense que vaya a solucionar el problema con media hora de una aplicación al centro de rotación de una reentrada funcional, es poco probable que tenga éxito, ¿no? Los datos que tenemos son muy discordantes. Les muestro esta gráfica aquí con todos los trabajos que hay publicados, que incluyen abstracts, artículos sobre los resultados del FIRM, el sistema de mapeo basado en catéteres tipo basket de la industria Abbott. Y como ven ustedes, pues existen resultados muy discordantes. Es difícil compararlos porque los protocolos de actuación son muy distintos y algunos trabajos han realizado mucho ruido en los últimos meses, ¿no? Como por ejemplo el artículo recientemente retirado del doctor Natale del JAC. Con esto lo que quiero decir, el mensaje que quiero tratar de transmitir es que, como decimos, para trasladar a la clínica todas estas técnicas necesitamos tecnología apropiada, que la densidad de mapeo sea suficiente, que no solamente mire la presencia de reentradas funcionales, sino que valide que esas reentradas funcionales existen verdaderamente en el seno de la fibrilación auricular, que de alguna manera nos aporten herramientas para valorar, para hacer un tracking de las respuestas que estamos obteniendo cuando realizamos ablación de esas reentradas funcionales y que tengan en cuenta todos los factores de complejidad que caracterizan a la dinámica y a la fisiología de estas reentradas, y no solamente simplificar el procedimiento de ablación a algo que sabemos que a día de hoy nos llega al fracaso. No me voy a extender más, simplemente decir que los rotores existen en el seno de la fibrilación auricular humana, pero creo que todavía su papel dominante en su mantenimiento está por demostrar. Algunos incluso dicen que pueden ser artefactos del proceso de procesado de las señales y en algunas ocasiones pueden estar muy en lo cierto.
que la dinámica es no lineal y que la dinámica que rige el comportamiento de los rotores es clarísimamente no lineal y, por lo tanto, las predicciones de cualquier intervención terapéutica van a ser difíciles, ¿no? Que las herramientas tecnológicas elaboradas o en desarrollo en la actualidad pues presentan ciertas limitaciones, aunque, lógicamente, parece que caminamos por el camino adecuado. Y, sobre todo, una última reflexión, y es que la fibrilación cardíaca es un problema muy complejo y la solución difícilmente va a pasar por un procedimiento, al menos a día de hoy, muy simplificado. Y quiero llamar la atención simplemente diciendo que hemos de ser muy cuidadosos si no queremos cargarnos todo un cuerpo teórico que hasta la fecha nos permite dar explicación al mantenimiento de la fibrilación auricular y nos abre perspectivas terapéuticas muy, muy prometedoras por el hecho de querer correr demasiado en el afán de conocimiento, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.